¿Alguna vez has sentido que no estás siendo realmente tú mismo? Como si, de alguna manera, estuvieras actuando un papel para encajar, para ser aceptado, pero, en el fondo, algo no se siente del todo bien. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice quién deberíamos ser. Desde pequeños, aprendemos a usar máscaras para adaptarnos, en el trabajo, en nuestras relaciones, incluso con nosotros mismos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que debajo de todas esas capas existe un yo más auténtico, más libre y más poderoso esperando ser descubierto? Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, dedicó su vida a estudiar la naturaleza humana y descubrió que el verdadero camino hacia la autenticidad no es fácil, pero es el único que nos lleva a una vida con sentido. Hoy vamos a explorar qué significa ser auténtico, cómo reconocer cuando no lo somos y, lo más importante, cómo encontrar nuestros valores para vivir en coherencia con quienes realmente somos. Si alguna vez has sentido que hay algo más en ti que aún no has descubierto, quédate hasta el final, porque este viaje puede cambiar tu vida. Ser auténtico no es simplemente ser tú mismo, como solemos escuchar. Es algo mucho más profundo. Es vivir alineado con tus valores, con tu esencia real, con aquello que, en el fondo, sabes que eres, aunque muchas veces lo escondas. Para Carl Jung, la autenticidad no es algo que se tiene o no se tiene, sino un proceso, un viaje de transformación que él llamó el proceso de individuación. Jung nos decía que dentro de cada uno de nosotros existen diferentes partes que juntas forman lo que él llamó el sí mismo. El sí mismo es la totalidad de lo que somos, nuestras luces, nuestras sombras, nuestras pasiones y miedos, tanto lo que conocemos de nosotros mismos como lo que ignoramos o reprimimos. Pero aquí es donde surge el problema. Para poder encajar en la sociedad creamos lo que Jung llamaba la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. El problema es que, muchas veces, nos apegamos tanto a esta máscara que terminamos olvidando quiénes somos realmente. En lugar de vivir desde nuestro verdadero ser, vivimos desde el ego, esa parte de nuestra mente que se aferra a lo que creemos que deberíamos ser. Pero, como decía Jung, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien uno realmente es. Y ese es nuestro desafío. Dejar de lado las expectativas, enfrentar nuestras sombras y empezar a vivir desde nuestra verdad. En el siguiente punto, exploraremos cómo reconocer a una persona auténtica y qué señales nos indican si estamos en el camino correcto. Ahora que sabemos qué significa la autenticidad y por qué es tan difícil alcanzarla, surge una pregunta clave. ¿Cómo es una persona auténtica? ¿Cómo podemos reconocerla? O mejor aún, convertirnos en una. Las personas auténticas tienen varias características en común, y la primera de ellas es que han integrado su sombra. La sombra, según Jung, es todo aquello que reprimimos de nosotros mismos, porque la sociedad, la familia o nuestra propia mente nos han enseñado que no es aceptable. Puede ser rabia, deseo, miedo o incluso talento y ambición. Pero la persona auténtica no huye de su sombra, la reconoce, la enfrenta y la integra en su vida. Cuando aprendemos a aceptar nuestras emociones y defectos, dejamos de vivir en conflicto con nosotros mismos. Otra característica clave de las personas auténticas es la coherencia. Lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen están alineados. No dicen una cosa y hacen otra. No se traicionan para complacer a los demás. Y hablando de complacer a los demás, una persona auténtica no depende en exceso de la validación externa. No significa que no le importe lo que piensen los demás, pero no deja que eso dicte su vida. Además, aceptan su vulnerabilidad y muestran sus emociones genuinamente. No tienen miedo de decir, no sé, tengo miedo o me equivoqué. Porque ser auténtico no significa ser perfecto, sino ser real. Por último, las personas auténticas tienen valores claros y los siguen,
incluso cuando es difícil. No cambian sus principios según la conveniencia del momento. Saben lo que es importante para ellos y están dispuestos a pagar el precio de ser fieles a sí mismos. Pensemos en aquellas personas que han defendido sus creencias a pesar de la presión social o el miedo al rechazo. Eso es verdadera autenticidad. Grandes pensadores han reflexionado sobre lo que significa ser auténtico. Friedrich Nietzsche decía: llega a ser quien eres. Para él, la autenticidad no es algo que encontramos, sino algo que construimos día a día. Søren Kierkegaard hablaba de la angustia de ser uno mismo, el miedo a tomar responsabilidad por nuestra vida y salir del molde social. Y Viktor Frankl, el psicólogo que sobrevivió al Holocausto, nos enseñó que una vida auténtica es aquella con propósito. Según él, cuando encontramos un sentido profundo, dejamos de vivir según las expectativas de los demás y empezamos a vivir de verdad. Hasta ahora hemos hablado sobre qué es la autenticidad y cómo se ve en una persona. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos vivir de manera auténtica en un mundo que constantemente nos empuja a ser alguien que no somos? La clave está en encontrar nuestros valores y alinearnos con ellos. Veamos cómo hacerlo en 4 pasos fundamentales. Primer paso: reflexión sobre la sombra. Lo que reprimimos también nos define. El primer paso es mirar hacia adentro, y eso implica enfrentar nuestra sombra. Como mencionamos antes, la sombra es todo aquello que hemos reprimido, porque en algún momento nos hicieron creer que no era aceptable. Pregúntate, ¿qué partes de mí he estado negando? ¿Qué emociones evito sentir? ¿Qué deseo, pero no me permito expresar? Escribe una lista de las cosas que te incomodan de ti mismo. Luego pregúntate, ¿qué función tienen en mi vida? ¿Cómo puedo integrarlas en lugar de reprimirlas? Segundo paso: identificación de valores esenciales. Lo que realmente importa. Ser auténtico significa vivir según nuestros valores, pero ¿sabes cuáles son los tuyos? Para descubrirlos, hazte preguntas como: ¿cuáles han sido los momentos más significativos de mi vida? ¿Qué decisiones me han hecho sentir orgullo? ¿Qué me genera pasión y sentido? Escribe 5 valores que sean innegociables para ti. Luego reflexiona: ¿estoy viviendo según estos valores o los estoy traicionando por miedo o comodidad? Tercer paso: desapego de la validación externa. Aprender a ser fiel a uno mismo. Uno de los mayores obstáculos para la autenticidad es el miedo al qué dirán. Desde niños, aprendemos a buscar aprobación, pero en algún punto debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo para mí o para los demás? Ser auténtico implica aceptar que no siempre agradaremos a todos. Y está bien, porque la verdadera paz no viene de la aceptación externa, sino de la coherencia interna. La próxima vez que tomes una decisión, pregúntate, ¿lo hago porque realmente lo quiero o porque quiero la aprobación de alguien más? Cuarto paso: acción en la vida cotidiana. Pequeños pasos hacia la autenticidad. Conocerte es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a actuar en coherencia con quien realmente eres. No necesitas cambiar todo de un día para otro. Pequeños actos de autenticidad en el día a día generan grandes cambios con el tiempo. Durante una semana, lleva un registro de momentos en los que te sentiste auténtico y momentos en los que sentiste que te traicionaste a ti mismo. Luego, analiza qué puedes cambiar. Ser auténtico no es un destino, sino un camino. Es un proceso continuo de descubrimiento, aceptación y valentía. Como dijo Carl Jung, aquel que mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Ahora dime, ¿qué paso te gustaría empezar a aplicar en tu vida? Déjamelo en los comentarios y sigamos este viaje juntos. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos pasos resuena más contigo? ¿Qué pequeño cambio podrías hacer desde hoy para vivir con más autenticidad?
Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si este video te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre psicología, filosofía y crecimiento personal. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y recuerda, ser auténtico no siempre es fácil, pero es el único camino hacia una vida con verdadero significado.